Hermanos y hermanas, eso tal vez es una de mis canciones favoritas, amén. Ya puedes sentir la presencia de Dios, el gozo del Señor, mientras que estamos cantando esta canción, amén. Y si no te sientes nada, entonces estás muerto. Ya no tienes mucha vida o no tienes nada de vida, porque realmente le necesitamos a Dios en cada segundo. En un momento que pasa, estamos separados de Cristo, ya nos sentimos el vacío, amén. Es importante durante este mensaje que ustedes entiendan todo lo que voy a predicar es por medio del amor de Cristo. Ese tema del temor de Dios no es común hoy en día, no es común en las iglesias. Es algo que nuestro país ha perdido. Gracias a Dios que todavía en Latinoamérica hay sí mucha gente, aunque no son creyentes, que sí tienen un temor de Dios. Pero en general, la gente hoy en día piensa que más ciencia, más el mundo moderno, que no es necesario tener un temor de Dios. Que Dios está ahí, si Dios existe, bueno, está bien, pero Dios no va a hacer nada a mí. Dios va a hacer su cosa y yo voy a hacer mi cosa y así va a ser la vida. Mucha gente habla de esta forma, son agnósticos, aunque no son ateos tal vez, pero son agnósticos, que Dios nos creó, pero después Dios se fue y no tiene nada que ver con nosotros. No importa cómo vivo, no importa mi fornicación, no importa drogas, licor, mujeres, cómo yo trato mi familia, cómo la mujer es infiel, el marido. Yo puedo aguantar las consecuencias, yo puedo medir, yo puedo controlar lo que sí voy a sufrir, porque en realidad no es nada en comparación de los pecados que yo quiero disfrutar. La gente ahora, hoy en día, no anda con el temor de Dios, anda con su propia sabiduría, tomando sus propias decisiones sin pensar dos veces en el juicio de Dios que viene en camino. Ese tristemente es el estado de nuestro mundo. Mamás abandonan sus hijos para trabajar en España, trabajar en otro país, sin pensar nada en el temor de Dios, en el castigo de Dios, la disciplina de Dios por sus acciones. Papás que abandonan sus hijos pensando que la vida va a ser más fácil sin hijos. Mejor que yo vivo la vida que yo quiero. Y el hombre piensa que no voy a pagar las consecuencias. Mi esposa, ex esposa o novia y los hijos van a pagar las consecuencias tal vez, pero no me importa a mí. Y el hombre sin pensar que un día el juicio de Dios va a caer sobre él. Es solamente una cuestión de tiempo. Nosotros, cada uno de nosotros, vamos a enfrentar el juicio de Dios un día, amén. Que sea hoy, o que sea mañana, o que sea 10 años, o cuando Cristo regresa, vamos a encontrar y enfrentar el juicio de Dios. Pero este tema, cuando alguien dice, aún en una iglesia X, vamos a hablar sobre el temor de Dios, nadie, aún en una iglesia entre comillas evangélica, no quiere tocar ese tema. Porque la gente automáticamente piensa, el temor de Dios, la palabra temor es una palabra negativa, ¿sí o no? ¿Sí o no? En general es una palabra que rechazamos, pero es exactamente, precisamente lo que es necesario entender conectado con Dios. Es una palabra bella, bonita, positiva. Es una palabra refrescante, es una palabra que nos protege, que nos guarda, que nos enseña, que nos da, como dice el texto Proverbios 1:7, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ustedes pueden notar que no dice que los necios o los tontos desprecian la inteligencia o desprecian la academia. No desprecian eso, los tontos. Los tontos desprecian el verdadero conocimiento, el temor de Dios. Eso es lo que la gente desprecia, los tontos. Y tristemente, la misma gente dentro de la iglesia. ¿Por qué este tema del temor de Dios debe llenar sus
corazones con paz y con seguridad si tú te sometes bajo el poderoso o poderosa mano de Dios. Va a ayudar una cita de Charles Spurgeon cuando él dijo: el temor de Dios es la muerte de todos los demás temores. Como un león poderoso persigue a todos los demás osos antes que él. Es decir, que el temor de Dios destruye todo tipo de temor que podemos experimentar. Y todos de nosotros tenemos temores, amén. Y cuando un hombre, una mujer o un joven tiene un temor de Dios de verdad, es el único enfoque que él o ella tiene. Entonces no está preocupado sobre un cáncer, una enfermedad que consume el cuerpo. No está preocupado sobre lo que un narco o algo de gobierno, un vecino malo puede ser en contra de mí. Ya no hay más miedo, no hay más temor, porque la persona tiene un solo temor en el Dios viviente. Como Jesús dijo, no se preocupa lo que va a pasar al cuerpo. Se preocupa a la persona que puede enviar tu alma y tu cuerpo dentro del infierno. A él debes tener temor, pero a los demás, nada. Entonces, cuando Spurgeon dijo eso, interesante, porque es precisamente lo que Dios puso en mi corazón para decirles este día, y yo encontré la cita de Spurgeon después. El Espíritu Santo hablando, amén. La verdad de Dios es eterna. Pasa de cientos de años, de siglos. La palabra de Dios es igual. Y tenemos que entender qué significa el temor de Dios, porque mucha gente no sabe. Y la definición en hebreo de la palabra es lo siguiente. Significa miedo, terror, reverencia. Se refiere al estado de temor, miedo, terror o asombro y reverencia hacia Dios. También usa para el miedo en el sentido general, aunque con la posible implicación de miedo a una persona, a un grupo que es más poderoso y podría causar daño. Esta sensación de temor a un poder mayor también es evidente en las referencias a Dios liberando a Israel con aterradoras demostraciones de poder. Significa cuando Dios destruyó los enemigos de Israel, ya la gente andaba con el temor de Dios. El mismo Dios de hoy es el mismo Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, amén. Tantos milagros, tanto que Dios mostró al pueblo de Israel su poder, y Israel tantas veces decidió no caminar con el temor de Dios y los enemigos les destruyó a ellos. Aún el famoso ejemplo de que Israel entrando a la tierra prometida a la orilla de la frontera y Dios prometiéndoles, yo voy a entregar toda la tierra prometida a ustedes. Israel decidió no confiar en la palabra de Dios, pero tener más miedo y temor de los gigantes en la tierra, en lugar de tener el temor de Dios en sus corazones. Y ellos regresaron al desierto, pasaron 40 años y todos murieron. Eso, para mí, es la definición de tontería. Una generación tonta y tener temor de hombre, tratando de complacer uno al otro, a consolar uno al otro. No vamos a entrar a esta tierra, demasiado gigantes. Y sí tuvieron poder sobrenatural esos gigantes. Los Neftalí tenían la descendencia de los demonios mezclado con los humanos y sí tenía poder sobrenatural. Pero esa misma generación miraron el poder de Dios destruyendo todo el ejército de Egipto, el ejército más poderoso en todo el mundo. Dios les destruyó en un segundo. Israel se olvidó y tenía más temor de los gigantes y todos murieron porque no andaba con el temor de Dios. Nosotros sabemos que la gente anda en muchos temores. Muchos temores principalmente de otros seres humanos, de otros amigos, vecinos, gente en la iglesia, gente en las escuelas, gente en el trabajo, gente en la comunidad. Pero nosotros sabemos de Proverbios 29 y 25 que el temor o temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien liberado.
También en Gálatas 1:10 queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. La gente estaba comenzando a caer en evangelios falsos por tener el temor de los hombres, complacer los hombres. Y así cuántas personas hoy en día están complaciendo uno al otro, pero no están en libertad porque no tienen un temor de Dios. No dicen la verdad a uno al otro. Mientan miles de veces todos los días porque quieren complacer uno al otro con mentira en lugar de complacer a Dios con la verdad. Esa es la cultura latina. La gente ahora en los Estados Unidos miente mucho. En mi niñez fue raro que la gente estaba mintiendo todos los días. Cuando alguien salió en los 80s, cuando alguien salió mentiroso, eso fue escándalo. Ya después Bill Clinton mintió sobre tener sexo con esta mujer, ya la mentira fue aceptada por todos los Estados Unidos, por todos lados. Pero antes de Bill Clinton, la mentira no fue algo aceptado. La gente rechazó, siempre tiene que decir la verdad. Ya llegamos a Nicaragua y todo el mundo estaba mintiendo todos los días. Tomando un vaso de agua fue igual a mentir. Era normal. Y también la gente sí estaba olvidando qué era la verdad y cuál era la mentira. Porque la gente no andaba con el temor de Dios. Tenía el temor de que voy a quedar mal con fulano. No voy a cumplir mi palabra por mi propia irresponsabilidad en mis propias fallas y pecados. No quiero que la gente sepa de todo mi pecado y egoísmo. Entonces fácil, voy a mentir. Porque tengo miedo de que la persona va a saber que sí, por mi egoísmo yo fracasé. Pero cuando una persona tiene un gran y un temor de Dios auténtico, la persona siempre va a decir la verdad, porque no me importa que si yo me caigo bien contigo, yo no quiero caer mal con Dios. Voy a decirte la verdad, aunque tú me odias, aunque tú no quieres ser mi amigo, está bien, yo voy a ser honesto, voy a decir la verdad, no voy a ofender mi Dios santo. Eso es un hombre o una mujer con integridad. Ese es un hombre, una mujer o un joven que tiene 100% integridad. ¿Por qué? Porque anda con el temor de Dios. No va a mentir nunca. Pero nuestra cultura, nuestra sociedad ha perdido eso. Yo pensé que en Latinoamérica nadie puede mentir como un latino o como un africano. Yo siempre pensaba eso por años. Wow, mienten tan bien que no puedes saber en su cara cuando están diciendo la verdad o están diciendo una mentira. Ya regresamos de Latinoamérica después de 15 años a los Estados Unidos y toda la gente en los Estados Unidos aprendieron. Y mientan igual como los africanos y los latinos, bien, sin cambiar su rostro. ¿Por qué? Porque el país ya perdió el temor de Dios en sus corazones. Pero en los 80s, no estamos hablando de hace mucho tiempo, los 80s, la gente todavía andaba con el temor de Dios de no mentir. Aún gente que no asistía a una iglesia. Pero ya nuestra cultura ya no está. Tozer dijo, el famoso teólogo, cuando los hombres ya no temen a Dios, transgreden sus leyes sin dudarlo. El temor a las consecuencias no es un impedimento o un obstáculo cuando el temor de Dios se ha ido. Cuando se va el temor de Dios, yo pensando, voy a cometer ese pecado, quiero estar con esa mujer, quiero cometer ese pecado, yo quiero robar, yo quiero mentir a mi jefe porque quiero complacer mi carne, pero yo sé que esas consecuencias yo voy a pagar y probablemente voy a perder mi trabajo, pero no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Las consecuencias no me importan. ¿Cuántas veces que yo he hablado con gente en mi oficina sobre las consecuencias y la persona me dice a mi cara, sí, yo sé lo que va a pasar, yo sé lo que voy a sufrir. No estoy bromeando. Pasó hace una semana aquí. No era en mi oficina, pero era aquí en la iglesia. Yo sé lo que va a pasar.
pero de todos modos me voy. Sí, las consecuencias, aunque la persona sabía, las consecuencias son de riesgo real. Es un riesgo real si yo hago lo que quiero hacer. Pero la persona tomó la decisión seguir sus pecados en lugar de tener el temor de Dios, porque las consecuencias no son suficientes para parar a alguien, porque el pecado es más fuerte que las consecuencias. El pecado tiene más poder. Recuerden algo, a los que nosotros teman son las personas que vamos a servir. Cualquier persona que yo temo, que sea mi papá, mamá, tío, tía, ¿cuántos latinos sirven su abuela o su tía porque tienen miedo de él o ella? Podemos hablar por 4 horas sobre eso. Pastor Jared, hombres que son tan machos en Latinoamérica que tienen miedo de su esposa, tienen miedo de su abuela, tienen miedo de su tía. 100%. La gente tiene miedo del gobierno, entonces van a servir al gobierno. Si yo no hago tal cosa, el gobierno va a hacer tal cosa a mí. ¿Cuántos pastores van para el infierno en Nicaragua porque han sometido bajo el gobierno de Ortega? Muchos. Han hecho vínculos con el comunismo, con lo que es satanismo, y por eso vender sus almas al gobierno ya van para el infierno en un camino más rápido. Igual las iglesias de Alemán que se vendieron su alma a Hitler, ya estos pastores ya están en el infierno. Porque se sometieron bajo el gobierno de Satanás en lugar de tener el temor de Dios. Yo estoy con paz. Si pierdo mi propiedad, si pierdo mi ganancia, yo no voy a ofender a un Dios santo, no voy a hacer ningún vínculo con un gobierno malvado. Pero los pastores han caído, la mayoría en Nicaragua. La mayoría en Venezuela, en Cuba, lo que sea. Muy pocos, como Dietrich Bonhoeffer, que no cayó a la tentación, lo que otros pastores hicieron en Alemania, de caer a los mandamientos de Hitler. Y miramos lo que pasó a todos los cristianos en Alemania. Los verdaderos murieron por la fe. 2 semanas, 1 semana y media antes del final de Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial terminó, Hitler mató al pastor Bonhoeffer en la cárcel. Él era fiel hasta el final, porque él tenía un temor de Dios grande. No tenía un temor. Y interesante, los soldados, los nazis, dieron testimonio de la paz en el rostro de Bonhoeffer antes de morir, que ellos dijeron que era una paz y un rostro de tanta tranquilidad que no pueden explicar. ¿Por qué? Porque Bonhoeffer tenía un temor de Dios de verdad. Y en 1 semana y media terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero Bonhoeffer ya estaba en el cielo. Ya estaba en el paraíso. Entonces el temor de Dios afecta a todos, ¿sí o no? Y la gente en la iglesia, cuando no hace algo que no debe hacer, la gente que tiene un temor de Dios no lo hace. En la iglesia porque le tema a Dios, no porque le tema al pastor. No, el pastor Jared va a estar molesto. Entonces no es una persona de confianza. Porque la persona no va a hacer tal cosa en la iglesia porque sabe que va a ofender a un Dios santo. No porque el pastor o los pastores van a estar molestos. Porque el temor de Dios está en su corazón. Por eso pregunta, llama. Porque respetan a los pastores, sí, pero no es eso. El fundamento es el temor de Dios en sus corazones. Dice Salmo 33:8, que toda la tierra tema al Señor, que todos los habitantes del mundo se asombren ante Él. Se asombran. Cuando estamos asombrados con Dios, estamos impresionados con Dios, amén. Y si estamos impresionados con Dios, nada en este mundo
nos impresiona como Dios nos impresiona. Eso es el temor de Dios. Eclesiastés 12, 13 a 14 dice, el fin del asunto todo ha sido escuchado. Tema a Dios y guarde sus mandamientos, porque eso es todo el deber del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio con todo la encubierto, sea bueno o sea malo. Entonces, un pastor que ama sus ovejas va a hablar sobre el juicio final. Va a preparar las ovejas para enfrentar el juicio final de Cristo. Amén. Si un pastor no predica en contra del pecado, no predica sobre el juicio final de Dios, no predica sobre el trono blanco de Cristo, no predica sobre los terrores del infierno, entonces este pastor odia a sus ovejas, no tiene amor y probablemente ni siquiera es cristiano. Yo no voy a preocuparme sobre la ofrenda ni sobre la asistencia de la iglesia si voy a ofender a alguien de decir la verdad, porque mi trabajo es prepararles a ustedes para enfrentar a Cristo Jesús cara a cara. Eso es amor puro, es amor de Dios. Eso se llama el temor de Dios. El temor de Dios no es algo malo, no es algo feo, es algo bello y bonito porque te enseña la sabiduría de verdad. Te enseña cómo tomar decisiones sanas en lugar de tomar decisiones muy malas. Yo hubiera hecho muchas cosas más con chicas en la secundaria. Pero el temor de Dios me paró a mí. Las consecuencias de que yo pude pensar en muchas consecuencias con andar con muchas muchachas, pero eso no es lo que me paró, como dice Tozer. Lo que me paró fue yo sabiendo la disciplina de Dios que iba a esperarme. Si no fuera por el temor de Dios, yo hubiera sido un desastre. Yo tengo que tomar una decisión de vivir con un entendimiento correcto del temor de Dios. En Mateo 12:36 Jesús dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de nosotros hemos pronunciado palabras ociosas? Levanta la mano. De un segundo sale una palabra. No puedo creer que yo dije esas palabras o esas frases o esas oraciones. Sí puedes creerlo porque somos pecadores. Y eso es lo que pecadores hacen. Pero cada cosa, las miles y 10 miles y millones de palabras que hemos dicho, y Dios va a juzgarnos por cada una de estas palabras. No solamente eso, pero el reino de Dios. En 2 Timoteo 4:1 Pablo dice, te encargo en la presencia de Dios, de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y por su manifestación y por su reino. Dios va a juzgarte por cumplir o no cumplir Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y a todas las demás cosas sean de añadidura. Yo estoy convencido, después de tantos años de ser pastor, que la gente piensa que es opcional. Si yo cumplo Mateo 6 o no, es opcional para mí. Los pastores, misioneros, los ancianos, los diáconos, sí, no es opcional para ellos. Para mí, yo puedo asistir a la iglesia todos los domingos, pero es opcional para mí. No, Dios va a juzgarte. Si no eres fiel a la iglesia de Cristo, si Dios te ha llamado a ser parte de la iglesia bíblica Petra, pero tú no vas a ser fiel, tú vas a enfrentar el juicio de Dios por tus fallas y infidelidad. Apocalipsis 20 es probablemente lo más que da terror a nosotros y debe producir este terror porque es el juicio final. Dice Apocalipsis 20, 11 a 15 lo siguiente, el juicio final. Escuchen por favor. Yo vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, si según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y a
A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y a la muerte y la tumba. También entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Ese lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. En este momento, hombres, mujeres, damas y caballeros, si tu nombre no está escrito en el libro del Cordero, tú mueres hoy mismo, tú no vas a ir al cielo, vas a ir al infierno. Tú debes estar seguro antes de salir a esa puerta que mi nombre, estoy seguro, está escrito en el libro de la vida de Cristo Jesús. Si no está escrito, Dios va a tirarte en el lago de fuego. Tú vas a estar consumido por toda la eternidad en las llamas del fuego. Y lo interesante es, no sé tanto si es común este dicho en Latinoamérica, pero mucha gente pagana dice, yo sé que voy para el infierno, pero yo quiero ir al infierno porque todos mis amigos y familiares van a estar en el infierno también. ¿Ustedes han escuchado eso? Y es gente muy ignorante. Número uno, no hay luz en el infierno porque Dios no está presente. Va a ser totalmente oscuro como una cueva. La persona no va a ver a nadie. Es donde va a escuchar los gritos de los demás que están siendo consumidos por las llamas del incendio. Y la gente piensa, bueno, a mí me gusta el calor. Me gusta más el Caribe que estar en Montana. No me importa el calor. Así la gente hace ese chiste, ¿sí o no? Pero no saben que lombrices van a estar comiendo su carne adentro por toda la eternidad también. La Biblia está clara de lo que las personas en el infierno van a sufrir por toda la eternidad. No hay un fin. Ese tema no es un tema light, no es un tema liviano, pero es un tema necesario. Cada uno de ustedes deben saber con certeza que mi nombre está escrito en este libro. Si hay una duda, si tú no estás seguro que me voy al cielo 100% seguro, es tiempo de examinar tu corazón y orar que Dios abre sus ojos, que Dios ilumine su corazón para que tú puedas tener esa certeza que si me muero hoy, yo sé con certeza que Cristo me tiene y que Cristo mora en mi corazón y que yo voy a estar con Cristo por toda la eternidad. Si no tienes esa certeza, tienes que arrepentirte lo más pronto posible y clamar al nombre de Cristo por su misericordia para salvarte de tus pecados. Si no, el infierno te espera. El temor de Dios me enseña que yo debo preparar mi corazón hoy, no mañana. Eso es lo que el temor de Dios hace. Me protege, me guarda, me enseña la sabiduría. No importa si tengo 15 años o tengo 50 años, yo voy a tener sabiduría. Yo tengo que preparar y examinar mi corazón. Yo tengo que preparar mi alma para la eternidad, porque yo puedo equivocarme, yo puedo engañarme y pensar que soy cristiano cuando realmente soy hijo del diablo todavía. No quiero eso. Este libro de Proverbios fue escrito a jóvenes de 12 a 20 años más o menos, para que ellos aprendan la sabiduría de Dios. Comienza todo con el temor de Dios. Salmo 112 dice, alabado sea el Señor, bienaventurado el hombre que teme al Señor, que se deleita en sus mandamientos. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. ¿Cuántos de ustedes levantan la mano si quieren estar felices? Levanten la mano. Comience con el temor de Dios. El temor de Dios me para a mí de cometer los pecados que separado de Dios yo voy a cometer. El temor de Dios pone el check, pone el bloqueo en mi corazón. Mi carne, quiero hacer tal cosa. Y el temor de Dios, si estoy viviendo el temor de Dios, me para. Oh no voy a ofender un Dios santo en esa área. Es demasiado serio, demasiado grave, no voy a hacerlo. Por la gracia de Dios no voy a hacerlo. Pensando en mi vida y pensando en el pasado, honestamente,
únicamente era el temor de Dios que me paró a mí de cometer muchos pecados. Y era el temor de Dios que me provocó para confrontar gente de pecados, no sin importarme si ellos iban a odiarme o hablar mal de mí, chismear, calumniar sobre mi persona. Me impactó más el temor de Dios. Si yo no hablo con esa persona, Dios va a tratar conmigo. Ya no quiero eso. Yo voy a hablar con la persona. Y si la persona queda enojada conmigo, ofendida, no quiere más ser mi amigo, no me importa, porque yo le temo a Dios. Yo voy a hablar con la persona. Ustedes entienden lo que estoy diciendo. Cuando llegamos aquí, yo pienso que soy una persona amable, que yo soy una persona respetuosa, pero varios de los otros pastores aquí tenían miedo de mí. ¿Y por qué estaban intimidados con temor de mí? Porque ellos no tienen temor de Dios y yo sí. Y ellos estaban ofendidos. Ellos no querían salir con problemas. Querían oprimirme porque ellos miraron que había una diferencia. Pero cuando alguien camina en un temor de Dios, le da confianza y seguridad a todos alrededor. ¿Por qué? Porque puedes confiar en esa persona. Cuando uno quiere complacer, si aunque sea tu amigo, tu amiga por 10 años, pero tú puedes decir con toda honestidad que a esta persona le gusta complacer a la gente, no tiene un temor de Dios en su corazón, entonces no es tu amigo. Pero Pastor Jared ha sido mi amigo por 20 años. Pero le complace a la gente. En general sí, le complace a la gente. Entonces no es tu amigo. Y yo he tenido amigos que eran ya falsos. Que eran solamente para complacer. Pero no era mi amigo real. Porque un amigo real dice la verdad, amén. Porque le teme a Dios. No pone la amistad primero, le pone a Dios primero. Ese es un amigo de confianza. Eso es un cónyuge de confianza. Tiene más el temor de Dios del temor del cónyuge. Ya, es amor. Interesante. Ustedes saben la historia de Ananías y Zafiras. ¿Ustedes recuerdan eso? Porque mucha gente piensa, bueno, Dios del Nuevo Testamento es diferente que el Antiguo Testamento. Dios no hace las cosas porque cuando Cristo vino, ya todo cambió y Dios no hace las cosas de terror como Él hizo en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes han escuchado cosas así? Porque la gente lo ha dicho. Dios del Antiguo Testamento es diferente que el Dios del Nuevo Testamento. Por supuesto, es pura mentira. Voy a leer la historia de Ananías y Zafira. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no una propiedad fue tuya y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo y no, o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Cuando tú mientas, tú no estás mintiendo a la persona, tú estás mintiendo a Dios mismo. En cuanto a Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron y en una sábana lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, pues todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de tu terreno. Sí, contestó ella, así fue el precio. Y Pedro le dijo, cuando pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor, de esta manera los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti.
Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que oyeron lo que había sucedido. No son de eso. 1 Corintios 11, cuando la gente toma la copa y el vino de una manera indigna, que están viviendo con muchos pecados, que no quieren confesar sus pecados, no quieren perdonar a la gente, y toma la copa y el pan, dice Pablo que muchos están dormidos ahora, muertos, por causa de esta falta de temor de Dios y a tropezar sobre Cristo Jesús. ¿Es algo serio o no, hermanos? Interesante. Luego en Hechos 9, ese es Hechos 5, ya en Hechos 9. Así que la iglesia en toda Judía, Galilea, Samaria tenía paz. Escuchen por favor. Y estaba siendo edificada y andando en el temor del Señor, escuchan, y en el consuelo del Espíritu Santo se multiplicó. Se multiplicó la iglesia porque dos cosas, temor de Dios y el consuelo del Espíritu Santo a la par, a la mano. No piensen que eso es súper interesante. ¿Cuánta gente piensa temor de Dios mezclado con el consuelo del Espíritu Santo? Porque si yo camino con el temor de Dios, nada puede tocarme. Yo camino con toda seguridad. Si yo me muero, pero yo muero con la certeza que yo vivo con el temor de Dios. Y cuántos textos, cuántos versículos, la bendición, la mano de Dios sobre el hombre o la mujer que le tema a Dios. Tiene la presencia de Dios, el favor de Dios caminando contigo cuando tú decides caminar en el temor de Dios. Eso es algo especial, ¿no, hermanos? Eso es algo lindo. Salmo 134 dice, pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Porque el hecho que Dios nos perdona provoca el temor de Dios, porque nosotros sabemos que Él únicamente perdona los pecados. Y eso provoca el temor de Dios, que yo aprecio, cuando Dios me perdona, yo aprecio el poder y la magnitud de quién es Dios. Me golpea, me humilla, ya no quiero pecar de nuevo, no quiero estar frecuentemente pidiéndole a Dios perdón, cuando realmente no quiero andar con el temor de Dios. Quiero simplemente evitar el infierno. Eso no es el temor de Dios. Yo estoy viviendo por mi egoísmo, por mis placeres de la carne, pero no es de Dios. Entonces, hermanos, la gran pregunta es lo siguiente. ¿Cómo eso está conectado con el Evangelio? Cristo y Él crucificado. Y la respuesta está en Hebreos 4, 15, 16. Dice el autor de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el temor de Dios me empuja a correr al trono de gracia para recibir misericordia y perdón de Cristo. Pero si no ando con el temor de Dios, yo sé que yo necesito ir y hablar con Cristo y recibir perdón. Pero si no pienso que realmente Dios va a castigarme, Dios no va a disciplinarme, no tengo que preocuparme. Yo voy a caminar hacia Cristo, aun con gran pecado en mi vida, así. Realmente no hay prisa. Yo puedo hacer otras cosas. Yo puedo ir al trabajo, ir a las clases. Yo puedo hacer las cosas personales, mirar tele, mirar el internet, lo que sea. Pero si no hay temor de Dios, no voy a correr a mis rodillas para buscar la misericordia de Dios. No es necesario, no es algo grande lo que yo había cometido. El mundo dice que no es algo grande. Yo pienso que no es algo grande. El problema es lo siguiente. Lo que la persona va a sembrar es lo que la persona va a cosechar.
nadie va a burlarse de Dios. Lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Cuando alguien anda con el temor de Dios, va a apreciar 100% en su corazón la muerte, la crucifixión de Cristo Jesús. La persona va a anhelar estar en la sombra de la cruz, en las manos de Cristo todos los días, porque el temor de Dios me empuja a tomar mi Dios Jehová como mi único refugio, mi único torre de protección. La gente que anda con el temor de Dios entiende eso. Es las únicas personas que son sabias. Los PhDs, los doctores, los arquitectos, los ingenieros no son personas inteligentes. Son los que le temen a Dios, son las personas sabias. ¿Ustedes quieren ser personas inteligentes? Ok. Pero van a ser tontos. ¿O ustedes quieren ser personas sabias? Levante la mano. Durante el tiempo de esta época de Navidad, ¿tú quieres pasar este tiempo con sabiduría? ¿O son de experimentar las cosas navideñas, las cosas de fiesta? Y que van a pasar rápido la Navidad, igual como el Día de Acción de Gracia. Ya eso va a terminar muy rápido. Vamos a estar comenzando 2023. Vas a comenzar y vas a pasar de hoy a esta noche para todos los días, caminando más en el temor de Dios o estar lleno con todas las complicaciones de vivir en un mundo tan estresante y tan corrupto. Vivir en el temor de Dios es una vida muy, pero muy simple, amén. La vida afuera es muy complicada. Hay mucha corrupción que el mundo está tratando de corrompernos cada segundo. Pero el joven, la mujer, el hombre que le tema a Dios es la persona sabia. Tú estás más preocupado sobre tu pago, sobre tu casa, tu carro, sobre tu familia, o estás más preocupado sobre vivir en el temor de Dios. Yo no puedo tomar esa decisión por ustedes. Pero para terminar en este momento, yo era un hijo y un varón muy obediente. Siendo hijo de pastor, pero también por la gracia de Dios, yo no quería ser desobediente porque no quería pagar las consecuencias. Yo sabía, los fajazos se llaman, ¿no? De mi mamá o mi papá. Mi papá era mucho más grande que yo. Los fajazos eran algo impresionante. Yo como joven, niño, no tenía el temor de Dios. Pusieron temor en mí de ser desobediente. Eso sí, amén, era bueno para mi carácter, de acuerdo. Pero cuando yo tenía 17 años y yo entré en quebrantamiento de nervios, y cuando yo entré al hospital, ahí es cuando Dios puso el temor de Dios en mi corazón. Es cuando Dios me colgó arriba de las llamas del infierno. Y me enseñó cómo la gente estaba tan perdida en el mundo. Yo tenía la esperanza del evangelio en mi corazón, pero todos los jóvenes alrededor de mí estaban perdidos en el hospital. Ahí es cuando Dios me enseñó cómo tener el temor de Dios en mi corazón. Ahí Dios puso la verdad y sus semillas en mí. Y que me habló, y de esta edad de 17 años, me dijo, Jared, jamás vas a tener el temor del hombre. Jamás vas a tratar de complacer al hombre. Tú de hoy adelante vas a tener el temor de Dios en tu corazón. Solamente vas a temerme a mí y nadie más. Y yo recuerdo ese momento y nunca voy a olvidarme. Y luego Dios me llamó para ser misionero tiempo completo. Todo comenzó con el temor de Dios. Antes de este momento sí tenía miedo de las consecuencias de andar en pecado. Después de esta experiencia de 7 meses, yo tenía un gran temor de Dios.
y tomé la decisión de nunca tener el temor del hombre de nuevo. Hombres, mujeres, hermano y hermana, yo tomé esa decisión cuando yo tenía 17 años. Pero yo no puedo tomar esa decisión por cada uno de ustedes. Es una decisión tuya, personal. Entonces yo quiero pedirles bajar el rostro y cerrar los ojos. Y si tú necesitas confesar que has vivido complaciendo al mundo, preocupado si la gente va a rechazarme, si va a pensar mal de mí, es tiempo de arrepentirte de este pecado, pedirle a Dios perdón por ofender su santidad, porque solamente Dios es digno de nuestro temor. Solamente Dios merece toda la alabanza de nuestras vidas. Solamente Dios merece nuestro corazón y el favor para complacerlo a Él únicamente. Y si tú has vivido una vida complaciendo todo el mundo, sus hermanos, sus familiares, sin complacer únicamente el Dios viviente, es necesario pedirle a Dios perdón y correr hacia el trono de gracia y misericordia en este momento, recibir la justicia, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y si tú no eres salvo, si tú no puedes decir con toda certeza, yo sé que yo voy a ir al cielo, yo sé que Cristo mora en mi corazón, que yo entendí el Evangelio y yo respondí al llamado de Dios, ahora soy hijo o hija de Dios. Si tú no tienes esa certeza, significa que tú vas para el infierno, que es necesario pedirle a Dios perdón. Es necesario recibir a Cristo en tu vida. Decir, Dios, yo sé que soy pecador, yo confieso mi pecado, que no puedo salvarme a mí mismo, que yo necesito tu salvación. Que en este momento, Cristo, por favor, entra y mora en mi corazón. Dame la vida eterna. Por favor, Señor, que yo pueda ser tu hijo, yo puedo ser tu hija. Regálame, por favor, la salvación eterna. Gracias, Señor Jesús, por entrar y morar en mi corazón y darme la vida eterna. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Ahora soy salvo. Ya yo sé que voy para el infierno, el cielo en lugar del infierno. Que hace poco yo estaba perdido en mis delitos y pecados. Ahora yo tengo vida eterna. Un día yo voy a estar contigo en el paraíso. Señor, que eso sea la verdad sobre cada alma, cada persona que está presente escuchando mi voz. Y que, Señor, por el resto de nosotros que sí son hijos de Dios, que podemos confesar nuestros temores del hombre, complaciendo todo el mundo, buscando por la aceptación de toda la comunidad, en lugar de vivir únicamente con nuestros ojos fijos en tu persona, en tu gloria, en tu santidad, en tu juicio final, en tu llamado, en tu reino. Que eso sea el palpito de mi corazón, el favor de mi vida, la pasión de mi alma. Que sea para vivir por tu honra y tu gloria, no por nosotros mismos. Confiamos en ti, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos cómo tener y vivir en el temor de Dios. Amén. Muchas gracias por ver el sermón de hoy. Si quieren otros, vayan a la página web de YouTube, donde pueden encontrar cada sermón cada semana. Gracias. Recuerde, por favor, pone like y subscribe. Bendiciones.